Os invito a abrir vuestras Biblias en Jonás, capítulo 2. Lo bueno de la predicación expositiva y consecutiva es que todos sabéis de qué va el sermón del domingo siguiente, ¿verdad? El domingo pasado Jonás 1, hoy Jonás 2. No hay mucho misterio. En el capítulo anterior, estuvimos meditando la semana pasada en Jonás capítulo 1, estuvimos hablando sobre la desobediencia de Jonás. Un Jonás, el profeta de Dios, que huye de la presencia de Dios. Recibe el mandato de ir a Nínive, sin embargo, decide irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, paga el billete de su barco, va en un barco que nunca llega a destino. Dios envía una gran tempestad, echan suerte los marineros, caen sobre él, finalmente confiesa quién es, echan a Jonás por la borda y la tempestad cesa. Si fuese una película, el capítulo 1 sería muy interesante. ¿Os imagináis las escenas? La música in crescendo, cómo van sonando esos violines y violonchelos. Cada vez mayor tensión, las escenas en movimiento, planos cortos. Oiríamos ruido de fondo, las olas, los marineros gritando, Jonás también gritando, el viento, la lluvia, la madera del barco que empieza a crujir, hasta que levantan a Jonás y ¡za! Lo tiran por la borda. Y en el momento en que Jonás cae al agua, cesa la música. ¿Lo estáis viviendo? ¿No? Debería dedicarme yo al cine en vez de a predicar. En el momento que cae en el agua Jonás, cesa la música y entonces un contrapicado desde abajo, como Jonás se va hundiendo lentamente, va moviendo sus brazos inútilmente, algunas burbujas. Y cada vez la toma más oscura, más oscura, más oscura, más oscura. Ahí hemos dejado a Jonás una semana. No sé cómo lo vamos a encontrar ahora, pero hemos dejado ahí a Jonás del domingo pasado hasta ahora. El profeta acaba en el fondo del mar, pero Jonás no está muerto. Es arrojado al fondo del mar, los marineros le dan por muerto, pero Jonás está vivo. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y así acaba el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 17, que en el original hebreo este versículo 17 está incluido en el capítulo 2, tiene más lógica, pero quiere ese capítulo 1 acabar con una nota de esperanza. Capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué hermoso cuando Dios interviene en medio de nuestra desesperación, ¿verdad? En medio de toda la situación en la que está Jonás, y Jonás es echado en el mar, y llega este versículo 17, pero Jehová, no se ha acabado todo aquí. Pero Jehová, esto nos recuerda a Efesios 2, ¿verdad? Cuando se nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos en los deseos de la carne, que éramos hijos de ira, pero Dios. Martin Lloyd-Jones tiene un sermón completo solo sobre esas dos palabras. Pero Dios. Y es que contienen tanto, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Jonás está experimentando. Su situación es la más triste y desesperada de todas. Es echado en el mar, pero Dios tenía preparado un gran pez. Vamos a hablar del gran pez y ahora iremos a la lectura del capítulo 2. Vamos a hablar del gran pez. Hay pocos personajes en este capítulo 2. Bueno, está Dios, por supuesto, es el personaje principal de todo el libro. Está Jonás y está este gran pez. Casi que deberíamos decir que está el gran pez y luego está Jonás, porque primero se nos presenta el gran pez. Dios lo tenía preparado, no es casualidad, no es que un gran pez pasara por allí. Dios lo tenía preparado. Dios sabía qué pez era y desde el principio cuándo iba a nacer, dónde iba a comer, en qué corriente se iba a criar. Dios sabía de la curiosidad de ese pez. Dios llevó ese pez de tal sitio a tal sitio de manera que ese pez cruzara por debajo del barco por donde atravesaba el barco de Jonás. ¿Coincidencia? Providencia. Dios había preparado ese gran
pez, y Jonás fue tragado por un gran pez. Qué curioso, mientras Jonás sube a un barco hecho por hombres para desobedecer a Dios, ahora Dios le pone en un barco hecho por Dios para obedecerle a él. Aquel pasaje le salió muy caro y no fue a ningún sitio. Este pasaje es gratis y le lleva exactamente donde Dios quería. Así pasa en la vida. Así pasa en la vida. El barco hecho por hombres lleva a Jonás lejos de la voluntad de Dios. El barco hecho por Dios lleva a Jonás de regreso a la obediencia a Dios. Evidentemente el gran pez no es el tema principal de este pasaje. Vamos a meditar en otras cosas muy importantes. Pero tenemos que decir algo respecto a este tema, porque hay mucha gente que mira el libro de Jonás casi como si fuera un cuento de hadas y dice, una ballena no se puede tragar a un hombre. Tiene barbas y tiene la garganta muy estrecha, y etcétera, etcétera. Bueno, el primer problema es que leemos aquí ballena cuando no dice ballena. Es el primer problema. A Pinocho se lo tragó una ballena. A Jonás se lo tragó un gran pez. ¿Sí? Dice un gran pez. Un gran pez podría ser cualquier tipo de pez. Podría ser un tipo de pez que incluso no conocemos en nuestros días porque se haya extinguido ya. Hace mucho tiempo de esto. Podría ser un pez que Dios hubiera diseñado solamente para tragarse a Jonás. Puede ser cualquier cosa. Algunos autores hablan de que un cachalote es un gran pez de nuestros días y tiene esta capacidad de tragarse a una persona. Escribe en un número de 1927, una prestigiosa revista, el Princeton Theological Review. Los test fisiológicos rechazan del todo la idea de que esta historia pueda ser imposible. Se ha demostrado mediante el estudio de la estructura del cachalote y sus hábitos que es perfectamente posible que un hombre sea tragado vivo y sea vomitado después, y también que permanezca vivo 2 o 3 días en el interior del pez. La evidencia histórica muestra que ha sucedido lo mismo en el pasado, al menos en una ocasión. Y aquí, cuando se refiere esta revista de teología a que algo ha pasado al menos en una ocasión, se está refiriendo a 1891, cuando un marinero del ballenero Star of the East, pescando en las Islas Malvinas, el marinero James Barley cayó al agua. Sus compañeros le dieron por muerto. Cuando cazaron ese gran cachalote y lo subieron a cubierta y empezaron el despiece del cachalote, ahí estaba James. Abrieron el estómago, salió, estaba desmayado, lo reanimaron, se puso en pie y siguió el mismo trabajo junto a sus compañeros. Así que hay una evidencia histórica reciente de que algo parecido ha sucedido en un cachalote. El cachalote tiene una boca enorme, tiene una garganta y un estómago inmensos. Un cachalote de tamaño medio puede tener una boca de 6 metros de longitud, 4,5 metros de altura y 3 metros de ancho. ¡Qué boca! Alguna estará pensando, como mi marido. Manas, por favor. Si Jonás fuera con su camión, el cachalote se podía haber tragado a Jonás con su camión. No hay nada de extraño cuando leemos estos datos científicos en que un pez enorme, inmenso, se trague a una persona sin masticarla, de un golpe, y que esa persona pase tiempo en su interior. Cuando hablamos del tema del pez que se tragó a Jonás, realmente, hermanos, el problema no es científico. El problema es teológico, el problema es ético, el problema es espiritual. Es que aquel que se acerca con incredulidad a la palabra de Dios y quiere desmitificarla de todo lo impresionante que hay y leerlo como un cuento de hadas, no cree en el Dios Todopoderoso en el que nosotros creemos. El problema es que muchos, incluso muchos que se llaman cristianos, quieren quitar todo lo sobrenatural, todo lo espectacular de la palabra para dejarlo solamente como un simple cuento. Escribe nuestro hermano David Burt en uno de sus comentarios: quien cuestiona que Dios sea capaz de preparar un pez para tragar a Jonás,
cuestiona la propia identidad del Dios revelado en la Biblia. Así que vemos que es mucho más importante que solamente el tema de un gran pez. Si un gran pez no se tragó a Jonás, es solamente una metáfora, entonces ¿cuántas cosas en la Biblia son una metáfora, hermanos? ¿Cuántas cosas en la Biblia son solo una metáfora? Entonces tampoco habló la burra de Balaam. Tampoco cayeron las murallas de Jericó. Tampoco se abrió el mar rojo. Tampoco cayó maná del cielo. Tampoco nació el Señor de una virgen. Tampoco multiplicó los panes y los peces. Tampoco caminó sobre el mar. Tampoco resucitó de entre los muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Así que a Jonás se lo tragó un pez. ¿Podemos seguir? Pero este no es el gran milagro de esta historia, de este capítulo 2. El gran milagro no es que a Jonás se lo tragara un pez y que ese pez luego lo escupiera. Ese no es el gran milagro de este capítulo 2. Si lo pensamos bien, no hay nada de prodigioso en esto. El pez está obedeciendo las órdenes de su creador. No hay nada de prodigioso. Dios es Señor sobre toda la naturaleza, nos lo muestra en el libro de Jonás. Los vientos y las olas le obedecen. El cachalote o el gran pez le obedece. La parra que va a subir, vamos a ver más adelante, también le obedece. El pequeño gusano le obedece. Incluso los ninivitas le obedecen. El único desobediente en el libro de Jonás es Jonás. Todo obedece a Dios, excepto Jonás. El gran milagro del libro de Jonás no es lo que pasa dentro del pez. El gran milagro del libro de Jonás es lo que pasa dentro de Jonás. Lo que estamos a punto de leer, este precioso salmo de confianza en Dios. Ese precioso salmo de haber experimentado en tus propias carnes su misericordia, su amor, su gracia. Ese es el gran milagro del capítulo 2 del libro de Jonás. Vamos a leer estos versículos, desde el Jonás capítulo 2, del 1 al 10, y cómo Jonás clama desde lo profundo, desde su más honda desesperación, desde su miseria, clama alabando a Dios. Jonás capítulo 2 dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Evidentemente, lo que nos sorprende en este libro de Jonás, y en este capítulo concretamente, capítulo 2, es que este Jonás no parece Jonás. Tenemos en el capítulo 1 un Jonás desobediente que quiere huir de Dios. Si fuéramos al capítulo 3, veríamos que Jonás va a Nínive de mala gana. Y en Jonás capítulo 4 vemos un Jonás enojado porque se le ha secado la calabacera. Pero el Jonás del capítulo 2, el que tenemos hoy delante, qué maravilla de Jonás. Es que parece otro Jonás. ¿Cómo brilla? Parece un Jonás diferente, es precioso. Clama al cielo con todas sus fuerzas, siente la cercanía de Dios, escucha Dios su clamor. Jonás
Llamémoslo así, Jonás es una especie de hijo pródigo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Se va de la presencia de su padre y cuando peor lo está pasando, el hijo pródigo estaba ahí en esa pocilga con esas algarrobas que no podía comer, Jonás está en el vientre de ese pez, en el fondo del mar, cuando peor estaba Jonás, igual que el hijo pródigo, entonces recapacita, reflexiona y dice, volveré a la casa de mi padre. Esta es la expresión de Jonás desde el fondo del mar y desde el vientre de aquel pez. Jonás se queda maravillado. Ahora sí está empezando a experimentar la gracia de Dios para consigo mismo y debe empezar a aplicar esa misma lección tan profunda. Si Dios ha tenido misericordia de este pobre, miserable, gruñón profeta, ¿por qué no va a tener misericordia de esos ninivitas? Y Jonás finalmente va a Nínive. Jonás está ahora agradeciendo a Dios su misericordia infinita. Alaba a Dios por la salvación que le ha concedido. Fijémonos, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Está exclamando, gracias Señor por salvarme. Pero fijémonos, versículo 1, que Jonás dice esto desde el vientre del pez. No hay confusión en el capítulo 2. Al principio nos dice que está en el vientre del pez y hasta el final del capítulo no nos dice y el pez lo vomitó. Todo lo que Jonás dice en el capítulo 2 lo dice desde el vientre del pez. Entonces, ¿por qué Jonás dice gracias Señor por tu salvación? A ninguno de nosotros, si de golpe y porrazo ahora pasáramos de estar desde la Iglesia Evangélica de la Gracia al vientre de un pez, ninguno de vosotros diríais, gracias Señor, te alabo por tu salvación, ¿verdad? Lo veríamos más como un castigo, como algo penoso. Jonás está en el vientre del pez y Jonás reconoce y alaba al Señor porque el hecho de estar en el vientre del pez es su salvación. Ha sido rescatado de las aguas. Jonás estaba muriendo ahogado. El pez no es castigo para Jonás. El pez que Dios envía es un mensajero de Dios para rescatarle, para liberarle, para preservar su vida. Y desde el vientre del pez, ahí tan húmedo y oscuro como deba ser, Jonás está diciendo, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor por tu salvación. El lenguaje que utiliza el versículo 5 nos puede ayudar un poco a comprender todo lo que estamos diciendo. Dice el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Estas palabras nos dan a entender que Jonás está un tiempo entre las olas, el suficiente como para entender que se le acaba el aire, está desesperado, está a punto de morir, habla del Seol, de la región de los muertos. Jonás ya se ve muerto. Ha abandonado toda esperanza de poder salir con vida de esa situación. Probablemente lucha con sus fuerzas contra las olas y se hunde, y se hunde. Literalmente se siente ya sepultado. Estoy enterrado aquí en lo profundo del mar. Y sin embargo, aunque ya gusta la muerte, ya sabe que se acabó todo para él. Fijémonos qué expresión tan hermosa, el versículo 4. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Sabe que se ha acabado su misión en la tierra y que como profeta ha sido un absoluto desastre. Pero qué confianza en la salvación que tiene en el Señor, que es por su gracia y su misericordia, no por lo buen profeta que ella haya sido. Aún así, veré tu santo templo. Voy contigo, Señor. Voy contigo, voy a tu presencia. Por eso Jonás da gracias al Señor en su oración, porque sabe que el vientre del pez no es el final, no es parte del castigo, es parte de la operación de rescate. Es parte de la salvación. Los que desde fuera miraban pensaban que Jonás ya estaba muerto. Desde ese vientre del pez, literalmente desde la región de los muertos, desde la tumba, Jonás da gracias a Dios por su salvación, confiando en que en su providencia ese tiempo de angustia pasará.
Es como si en medio del diluvio, permitidme la licencia teológica ahora mismo, pero es como si en medio del diluvio se abriera la puerta del arca y Noé sacara la mano y atrapara a Jonás y lo metiera dentro. Imposible, ¿verdad? La puerta estaba cerrada. Para Jonás esa es la sensación, no hay ninguna salvación, no hay ninguna... Las aguas de Dios están pasando por encima de mí, estoy muerto, desesperado. Y de donde no podía imaginar, Dios salva su vida. Pasa ese pez, lo traga, y dentro de ese pez está Jonás cantando un verdadero salmo de alabanza al Señor. Un precioso salmo, algunos comentaristas lo llaman el Salmo de los Salmos, porque Jonás realmente lo que está haciendo aquí es un mix de muchos salmos. Podríamos localizar hasta 15 salmos diferentes. Jonás, que conoce los salmos, está tomando varias porciones de los salmos y haciendo su salmo, el Salmo de Jonás. Jonás canta un salmo de alabanza a Dios por su salvación. Aún en esa prisión que es ese pez. Y mientras meditaba en este sermón me acordaba de Pablo y Silas cantando en prisión. Jonás cantando en su prisión bajo el mar. Está alabando al Señor por su grandeza, por su salvación. Qué hermosa esta situación de Jonás, alabando a Dios a pesar de las circunstancias en el vientre de ese pez. Hay un juego muy sencillo que suelen jugar los niños. Si solo pudieras escoger 3 cosas, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Vaya, podéis pensar ya. ¿Qué 3 cosas te llevarías? Supongo que es un juego de supervivencia, ¿no? Algunos dicen agua, para no morirme. Otros dicen mucha comida. Otros más listos dicen un supermercado. Vale, pues un supermercado en la isla desierta. Una sierra para cortar palmeras y hacer un bote y poder salir de allí. Bien, otro estará pensando, la PlayStation. ¿De qué te sirve la PlayStation si no tienes electricidad en la isla desierta? Y podíamos darle vueltas y vueltas. Claro, si jugamos en la iglesia después de una comida fraternal, todos decimos, la Biblia. Bien, hermano, espero que sea sincero. La Biblia. Fantástico. Jonás, ¿qué te llevarías 3 días al vientre del gran pez? La Biblia. ¿No sería muy útil, verdad, una Biblia, verdad? En el vientre de ese pez, con tanta humedad, con tanta agua, con tanta oscuridad, ¿cómo vas a leer la Biblia? Pero es que Jonás no necesita una Biblia dentro del pez, porque Jonás tiene una Biblia dentro de Jonás. Jonás tiene una Biblia dentro de Jonás. ¿Os podéis imaginar a este Jonás en la oscuridad del fondo del mar, del vientre del pez? Ese Jonás allí escondido, meditando en la escritura del Señor. Todos esos salmos que venían a su mente. Y Jonás canta este hermoso salmo de los salmos. Hay una Biblia dentro del profeta Jonás. Hermanos, qué bendición tan grande meditar, memorizar la escritura, reflexionar en la escritura y en esos momentos de dificultad, en esos momentos de presión, de enfermedad, de prueba, como esa palabra viene a nuestra mente fresca para darnos aliento, para darnos fuerzas, para darnos luz en medio de la oscuridad. Qué visión tan grande la de Jonás. Está alabando al Señor, dando testimonio de su confianza en Dios, está exaltando a Jehová desde lo más profundo del mar, desde lo más tenebroso de la tierra. Y Jonás recuerda la palabra de Dios en esos momentos de necesidad. Este Jonás es muy diferente al Jonás que vemos en todo el libro, ¿verdad? Tenemos aquí un Jonás que ama profundamente al Señor, que busca el rostro del Señor, que anhela la presencia del Señor. Tenemos un Jonás muy parecido al Señor Jesucristo. Y estaríamos por decirle, si pudiéramos decirle al Jonás, Jonás, ¿te das cuenta de que cuando peor lo estás pasando, más eres lo que Dios quiere que seas? Pero es que es lo mismo contigo y conmigo, hermano. Sí, leeré más la Biblia, sí, oraré más. Hasta que no estás en medio de esa enfermedad, de ese dolor, de esa prueba, de esa tribulación, no caes de rodillas, no clamas al cielo, no lees la palabra. Cuando peor lo pasas, eres más eso que Dios quiere que tú seas.
como Jonás, en el vientre del pez, en el fondo del mar. Quiera el Señor que su palabra abunde en nuestros corazones, que no tengamos que esperar estar tan abajo. Clama al Señor del cielo, medita en su palabra, llénate de la Biblia como Jonás, que la Escritura venga a tu pensamiento y a tu boca y a tu lengua rápidamente. Que puedan decir de nosotros lo que Spurgeon decía de John Bunyan. Decía, qué hombre, este hombre si le cortaran no saldría sangre, saldría una extraña sustancia llamada biblina. Porque John Bunyan continuamente estaba recordando la Biblia y escribiendo la Biblia. Y todo lo que él escribía cuando lo leías decías, esto es la palabra misma. Que haya biblina por nuestra sangre. Vemos un Jonás radiante en estos versículos. Casi que nos dé tentación de pensar, ay, Jonás, si hubiese sido ese Jonás durante todo el libro de Jonás. Qué diferente. Empieza el capítulo 2 y clamó y oró Jonás a su Dios. ¿Por qué no hiciste eso cuando estabas en el barco con los marineros? Que casi que te tienen que torturar para que acabes diciendo que eres profeta del Dios Altísimo. ¿Por qué no dices eso luego en Nínive? ¿Por qué no brilla ese Jonás durante todo el libro? No, hermanos, es ahí, en el fuego de la tribulación, en el fuego de la prueba, en el fuego del dolor, donde Jonás brilla como una luz puesta en alto en un candelero. Vemos un Jonás maduro, vemos un Jonás que es un gigante de la fe. No solo alaba a Dios en medio de la dificultad, sino que más aún, Jonás está reconociendo en ese capítulo 2 que las dificultades vienen de parte de Dios. Reconoce que las dificultades vienen de parte de Dios, y estamos expresando una gran madurez como cristianos cuando reconocemos que no solo las bendiciones vienen de Dios, las dificultades también vienen de Dios. Nos hemos fijado en el versículo 3, me echaste en lo profundo del mar. No fueron los marineros, fue el Dios Todopoderoso. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es la mano de Dios la que Jonás está sintiendo. Como cristianos somos agradecidos y cuando Dios trae bendiciones a nuestra vida decimos, gracias Señor. Pero cuando Dios trae aflicciones a nuestra vida, no vemos la mano de Dios ahí. Vemos en Dios a un colaborador para quitarnos de encima esas cosas. Pero no pensamos que las aflicciones las pueda traer Dios. Y nuestro Dios es soberano y todopoderoso. Yo os aseguro que Dios trae las aflicciones a nuestra vida con un propósito, para trabajar en nuestros corazones. Las dificultades, las pruebas, las enfermedades, los conflictos de todo tipo son instrumentos de Dios para acercarnos a Él, como ese pez enorme que acercó a Jonás a la voluntad de Dios. Hay quienes ven solamente los problemas, hay quienes ven solamente a Satanás detrás de los problemas, pero nosotros vemos a un Dios todopoderoso detrás de Satanás, de los problemas y de todas las circunstancias de esta vida. Fijémonos en el libro de Job. Satanás se menciona al principio y no vuelve a aparecer. Y Job no increpa a Satanás. Job no habla con Satanás. Job ni menciona a Satanás. Sin embargo, exclama al Dios Altísimo, tu mano has levantado contra mí. Es Dios el Todopoderoso el que está detrás de las pruebas en nuestra vida. Jonás no dice, los marineros me echaron por la borda, ¡ay, qué malos que son! Dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Job tampoco dice, Señor, ¿cómo ha venido hasta mí esta sarna? Ni dice, te reprendo, Satanás. Dice, con el poder de tu mano, oh Dios, me persigues. Del mismo modo, el apóstol Pablo no dice, soy prisionero de Nerón. Dice, soy prisionero de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que me tiene aquí. Soy su siervo, soy su esclavo, para lo que Él tenga a bien. Cristo Jesús en la cruz no dice, Padre, mira lo que me están haciendo. Cristo Jesús en la cruz exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos un Dios muy grande, hermanos, no lo hagamos pequeño. Todas las dificultades en tu vida están en sus manos.
con un plan, con un propósito, para trabajar en tu corazón. Y esa es la confianza más grande que tenemos como cristianos, que el mismo Dios que hace despertar las tormentas es el que hace cesar las tormentas. Y es ese mismo Dios al que acudimos. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Escribe Spurgeon: sería para mí una verdadera prueba pensar en tan solo una dificultad que Dios no hubiera enviado. Ahí está la prueba. Una sola dificultad que no venga de parte de Él, ahí tendría yo un auténtico problema como cristiano. Porque vienen de Él, de nuestro Padre celestial. Porque Dios no te ha creado y redimido para ser feliz, sino para ser santo. No escuches al mundo. El mundo dice, lo más importante es ser feliz. No, lo más importante no es ser feliz. Lo más importante es ser santos. Creados para Él y rescatados por Él para su servicio. Lo hermoso es que cuando caminamos esa vereda de la santidad, encontramos que es nuestra felicidad. Acercarnos cada vez más a Cristo Jesús. Mi pregunta en esta mañana para ti es, ¿estás tú en el vientre del pez? ¿Estás tú en el vientre del pez? ¿Estás viviendo alguna prueba, alguna lucha, alguna enfermedad, alguna dificultad? En primer lugar, no pienses que la mano de Dios no tiene nada que ver. Nuestro Dios es soberano. No pienses que Dios no ha preparado ese gran pez para que habites en él un tiempo. Tal vez como Jonás tú mismo te hayas metido en esa situación. Tal vez como Job sea un tiempo de prueba que Dios ha enviado para fortalecer tu fe. Dios pudiera haber dejado que sufrieras muchas otras consecuencias del fruto de tu pecado, de tu desobediencia. Da gracias a Dios que ha enviado un gran pez para rescatarte y para llevarte cerca de Él. Y tal vez estés pensando, sí, me siento como dentro de un gran pez, porque me siento en lo más profundo del mar, me siento en las pruebas más inexplicables, lo veo todo oscuro, no veo nada y no sé hacia dónde voy. Como Jonás. Veía que se movía algo, pero no sabía hacia dónde iba. Ay, si él supiera que iba hacia la playa más cercana a Nínive, que ese gran pez le estaba acercando cada vez más a esa presencia de Dios, a esa voluntad de Dios. Del mismo modo, querido hermano, en las presentes pruebas no ves nada, sabes que algo se mueve, algo está pasando, todo está oscuro, pero das gracias a Dios por esas presentes pruebas, si ellas sirven para acercarte a la voluntad de Dios, para acercarte a su rostro, para clamar al cielo, para recordarte la palabra, para formar tu carácter más como el del Señor Jesucristo. Y da gracias a Dios porque las pruebas no son un castigo, esas pruebas son un siervo de Dios para acercarte a Él. Necesitamos ver más a Dios en nuestros problemas, porque entonces acudiremos más a Dios en busca de su socorro. ¡Qué Jonás tan precioso! El Jonás del capítulo 2. Sufre aflicciones antes de llegar a caminar en ese camino, en esa vereda del Señor. Como el hijo pródigo sufre aflicciones y desprecio y penurias antes de volver a la casa del Padre. Jonás lo explica en estas palabras, versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Literalmente Jonás se siente que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y es lo que el padre del hijo pródigo dice de aquel hijo que viene, ¿verdad? Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Es auténticamente la experiencia de la conversión, es lo que está viviendo Jonás aquí. Ha pasado de muerte a vida. Versículo 2, desde el Seol clamé. Y ya hemos meditado mucho últimamente en el simbolismo de las aguas. Y hace poco teníamos bautismos aquí y meditábamos en ello. Pero el tema del mar es un tema tan principal aquí en el libro de Jonás. Jonás es rescatado no solo del mar, sino de lo más profundo del mar, para ser llevado en tierra y siguiendo la voluntad de Dios. Literalmente está saliendo de la sepultura. En la palabra de Dios, el simbolismo del mar es el reino del pecado, de la muerte, de lo oculto. En ese bautismo de Jonás, porque es lo que estamos presenciando hoy, sale de lo más profundo del mar a tierra firme.
Y en el bautismo exactamente eso es lo que nosotros representamos. Haber sido sepultados para surgir a una nueva vida en Cristo. En toda la Biblia Dios vence al mar. Génesis 7 y 8, el gran diluvio, Noé y su arca, como sale a flote en medio del diluvio que cae. En Éxodo 14, Moisés divide el mar rojo y el pueblo pasa en seco. Y en Jonás capítulo 2, Jonás es siendo liberado del fondo del mar. Pero esa victoria sobre el mar continúa. En Mateo 14, Pedro camina sobre el mar. En Juan 6, Jesús camina sobre el mar y se acerca a la barca de sus discípulos. Y añoramos esa victoria final sobre el mar que vemos en Apocalipsis. Cuando el mar será de cristal, habrá sido completamente vencido. Todos los que somos de Cristo caminaremos sobre ese mar de cristal. Y el mar ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. Ya no nos podemos hundir. No podremos ser rescatados de lo profundo del mar, porque no habrá profundo del mar. Todos caminaremos por un mar de cristal. El mar habrá sido el mal, la muerte, el Hades, el pecado, definitivamente derrotado. Jonás alaba al Señor con esa confianza de que Él es soberano aún sobre la muerte. Versículos 8 y 9 son un canto de gozo al Señor. Suena como un auténtico profeta Jonás en estos versículos. Fijémonos, 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ay, Jonás, ¿por qué no dijiste esto en el barco cuando los marineros estaban clamando a sus dioses? Seguís vanidades ilusorias, vuestra misericordia abandonáis. Obedeced a Jehová, el Dios de los cielos. Qué sermón tan fabuloso para haber predicado en el barco. Qué sermón tan fabuloso para haber predicado en Nínive poco después. Arrepentíos y dejad de obedecer a vuestros ídolos. Servid al Dios vivo de Israel. Qué mensaje tan tremendo si Jonás se hubiese predicado ese mensaje a Jonás. Jonás, ¿dónde vas? Iluso. Vuelve al Señor. Él es bueno. Él es misericordioso. Él tiene gracia. En Él hallarás salvación. Qué precioso Jonás capítulo 2. Qué precioso es Jonás cuando Jonás lo está pasando mal. Qué precioso es Jonás en medio de la más grande prueba. Qué precioso es Jonás cuando todo está oscuro. Qué precioso es Jonás cuando solo depende de Dios y no puede agarrarse a nada más. Qué precioso es Jonás cuando abandona su orgullo y su autosuficiencia. Qué precioso eres tú, qué precioso soy yo, cuando nos vemos en la misma situación que Jonás. Cuando solo podemos acogernos a la gracia de Dios. Y tantas veces Dios tiene que llevarnos a ese punto, a lo más profundo, para vernos desesperados, para vernos de rodillas y clamando al cielo. Qué preciosos somos. Y si recordáramos cuán preciosos somos para Dios cuando estamos ahí, ojalá pudiéramos ser así siempre. Ojalá Jonás pudiera haber seguido repitiendo esas mismas palabras de testimonio a todos los que le rodean. Jonás vuelve a consagrarse al Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Jonás se está reconsagrando a su Dios. Señor, aquí me tienes. Soy tu siervo. Me has comprado. Me has salvado. No me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a ti. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de nuestros labios, que abandonemos definitivamente todo nuestro orgullo y autosuficiencia y confiemos solamente en la misericordia de Dios, solamente en su gracia, solamente en su precioso sacrificio en la cruz. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya para concluir, Jonás exclama esta tremenda frase al final de su oración. La salvación es de Jehová. Le costó. Cuando Dios le dijo, ves a predicar a los ninivitas, a esos no vas a salvar tú. Le costó toda esa experiencia hasta lo profundo del mar para ahora clamar cuando se ve a sí mismo desesperado y Dios tiene gracia para con él reconocer, ahora entiendo, la salvación
pertenece a Jehová. Dios salva a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Él es el soberano, y vamos a ver mucho más en el próximo capítulo, cuando Dios salva a la ciudad de Nínive. La salvación pertenece a Jehová. Esto es algo que debería estar en los labios de Jonás noche y día, porque la palabra lo repite constantemente. El Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Isaías 45, 17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Y los santos del Señor, Apocalipsis capítulo 7, clamaremos durante toda la eternidad este precioso cántico. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A Él toda la gloria, a Él toda la alabanza. La salvación es suya, pero en este momento es un grito de júbilo de un hombre que se ve Él objeto de la gracia de Dios. ¡Ah! La salvación pertenece a Jehová. Me ha salvado a mí, pobre y miserable. La salvación pertenece a Jehová. Jonás estaba maravillado, no podía entender que Dios quisiera salvar a los ninivitas. No podía ni imaginar que Dios quisiera ahora salvar a este profeta desobediente. Pero cuando Dios tiene misericordia para consigo mismo, Jonás comprende, si Dios ha sido misericordioso conmigo, puede tener misericordia de cualquiera. Si ha salvado a este miserable, ¿a quién no puede salvar? Hermano, ¿piensas tú eso cuando te miras al espejo por la mañana? Esa debería ser nuestra reflexión. Mírate al espejo, señálate y di, si Dios ha salvado a este miserable, ¿a quién no puede salvar? ¿Te ves tú como el último de los pecadores? ¿O necesitas bajar a lo más profundo del mar para clamar como Jonás y decir, la salvación pertenece a Jehová, a Él toda la gloria, a Él toda la alabanza? No hay ninguna justificación en mí mismo. No hay nada hermoso en mí mismo. La salvación viene de Jehová. Así sucede con nosotros. ¿De verdad creemos que la salvación es de Jehová? ¿Estamos aprendiendo, estamos acompañando a Jonás y aprendiendo la misma lección con él? ¿Creemos que la salvación es de Jehová? ¿Eres tú como Jonás que confías en tus propios logros, en tu pedigrí, en tu currículum, en tu vida de evangélico, en que he sido bautizado, en que voy a los cultos, en que llevo mi Biblia, en que no me porto mal, no hago pecados muy grandes? ¿Eres tú como Jonás? ¿Te sientes un hombre religioso, que tú mereces el favor de Dios y solo es para aquellos que son como yo? ¿O llegas a esta conclusión de Jonás, de que la salvación pertenece a Él? Tú no estás contribuyendo nada. Como Nicodemo, necesitamos recordar que hemos de nacer de nuevo. No hay nada que podamos traer de nuestra vida que haga necesaria, que haga factible la salvación de Dios. Necesaria sí, nuestros pecados. Nuestros pecados. ¿Por qué iba Dios a tener misericordia de los ninivitas? ¿Por qué no iba a tener misericordia de mí? ¿Qué lección en este libro? Dios ha salvado a Jonás, a su profeta desobediente. ¡Qué mensaje de esperanza! ¡Qué mensaje de esperanza! Años atrás recuerdo escuchar el testimonio de Nicky Cruz. Muchos de vosotros le conoceréis o habréis leído alguno de sus libros. Y algo que me impactó mucho de su testimonio fue cuando él dijo, como su salvación, cuando vino a Cristo, impactó a todos los pandilleros que le rodeaban. Era el peor de los peores. Y todos exclamaban lo siguiente, si Dios ha hecho esto con Nicky, ¿a quién no puede salvar? Estamos delante de la misma sensación en el libro de Jonás. Si Dios, en vez de castigar a su profeta desobediente, Dios tiene misericordia de él, ¿qué mensaje de esperanza empieza en este capítulo 2 de Jonás? Tú y yo somos como Jonás, muchas veces más de lo que quisiéramos, luchando contra las olas para mantenernos a flote, viéndonos desesperados en lo más profundo y finalmente clamando al cielo y dando gracias al Señor, porque solamente en su gracia nos podemos acoger, bajando a la profundidad del abismo. Por supuesto, Jonás apunta a Cristo de forma excelente, a la cruz del Señor Jesucristo, a esos 3 días de sepultura, a esos 3 días en un sepulcro nuevo donde no había estado nadie antes.
Y esos 3 días para salir y anunciar las buenas nuevas. Y es en ese mensaje que anticipa al Señor Jesucristo, donde una vez más vemos aquí el Evangelio reflejado. Jonás, saliendo de lo más profundo del mar, ilustra, representa, anuncia a Cristo saliendo de la mismísima muerte para darnos vida, para anunciar un mensaje de salvación a todos aquellos que estamos perdidos y lejos de la misericordia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros, tan tremenda, Señor. Tuviste paciencia y gracia y misericordia con Jonás y la tienes con nosotros cada día. Gracias, Señor, por estas páginas escritas en este libro del profeta, porque son para nuestra edificación, para nuestro sustento. Ayúdanos, Señor, a ver tu cuidado. Ayúdanos, Señor, a ver en medio de las dificultades también tu mano paternal acercándonos a ti, cambiando cosas en nuestro corazón, trabajando en nuestra santificación. Ayúdanos a ver, Señor, en este libro de Jonás un anticipo del Evangelio, porque, Señor, el Señor Jesucristo es más que Jonás y salió de lo más profundo del abismo, más profundo de la muerte para traernos vida y ese mensaje de buenas nuevas. Señor, y te pedimos que tú nos hagas huir de nuestro orgullo, de nuestra autojustificación, de nuestra religiosidad, para acercarnos a ti con las manos vacías, sabiendo que eres tú el que salvas, que la salvación pertenece a Jehová. Bendice a todos los presentes, háblanos al corazón en esta mañana, en nombre del Señor Jesús. Amén.